Hola, buen día. Te invito a compartir el Evangelio de hoy. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. El Evangelio que la liturgia nos presenta hoy es el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Y dice así: Después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una de las cosas que me traía al corazón es, cuando la leí hace un ratito, antes de compartir el video, comenzar con el video, era de no trabajar, ustedes me buscan, dice Jesús, les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y entonces nos dicen: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Ustedes me buscan no por los signos. Y entonces aquí el Señor ya nos está diciendo mucho, o sea, de qué se tratan sus signos, de qué se trata su obra, porque parece como que Él hace signos, pero ellos no están mirando los signos. Ellos lo buscan porque comieron pan hasta saciarse. Entonces, la pregunta es: ¿de qué se tratan tus signos, Señor? Y parece que la respuesta viene al final. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Los signos nos confirman, nos muestran, nos revelan al enviado. ¿Para qué? Para que creamos. Para que creamos. De eso se tratan los signos. Pero ellos están quedando en la pequeñez
se están quedando en el pan, no en el signo, sino en lo que el signo hizo, en lo que vieron, en lo que pudieron ver, en lo que les sirvió para el momento, circunstancialmente, que es llenarse la panza, ¿sí? Con pan, haber comido. De eso se trató, de alguna manera, la obra material, pero esa obra material era un signo que mostraba algo mucho más que esa obra material. Estaba revelando al enviado, estaba mostrando al enviado, de tal manera que uno, viendo el signo, pudiera creer en el enviado. La palabra al principio nos va preparando, ¿no? Todo el mensaje nos va preparando para esto, porque para esta conclusión, ¿no es cierto? Porque dice, lo buscaban al Señor, la multitud. La que se quedó en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades se atracaron cerca del lugar. Cuando se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla. Y este texto me trae un poco cuando fueron los discípulos del Señor, las mujeres, a buscarlo al Señor al sepulcro, y el ángel del Señor les dice, no está allí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscar al resucitado en el lugar de la muerte, en un sepulcro? Y acá pasa con estos que lo buscan en la cotidianeidad de la vida, en lo cotidiano, en la vida ordinariamente como se da. Lo buscamos a veces en un lugar en donde Él ya no está. ¿A dónde estás, Señor? En la otra orilla. Oh, tengo que cambiar de lugar. Tengo que buscarte, Señor, en ese lugar en donde tú estás. Te busco, te sigo tus pasos, sigo tus huellas. ¿Estoy siguiendo sus huellas? Porque acá un poco lo que nos invita la palabra es que para encontrar a Jesús capaz que tengamos que cruzar a la otra orilla, capaz que tengamos que cambiar de forma de pensar, capaz que tengamos que cambiar algunas costumbres, capaz que tengamos que cambiar las formas, la manera, cambiar nuestra forma, Señor. Capaz que necesitemos de conversión para encontrarte, Señor, para dejar de buscarte en los lugares de la muerte, en los lugares en donde tú estás ausente total. Por eso son capaz que si vos no estás, nos estemos refiriendo justamente a lugares de la muerte, porque donde no está el Señor, que es la vida, ¿qué hay? Muerte. ¿En dónde está, Señor? En la vida, en los lugares de la vida. Estás en la vida, en nuestra cotidianeidad. Pero para encontrarte y para verte, debemos hacerlo en esos lugares donde tú te manifiestas, donde vienes a nuestro encuentro, donde te dejas ver. Los discípulos de Maús ya no lo reconocieron en su apariencia humana. Ya es reconocido al partir el pan, cuando se partió el pan, en la Eucaristía.
Ahí es encontrado. En el pan de la Eucaristía, en el pan de la palabra. No es tan difícil saber dónde está el Señor. Y si nosotros decimos, lo quiero encontrar en la vida, y bueno, tengo que encontrarlo allí donde la palabra se haga vida, allí donde Jesús Eucaristía esté reinando y se haga presente. Allí donde me pongo en su encuentro. Señor, ¿dónde estás? En la vida, en la vida, en la vida. Búscame, nos dirá el Señor, y yo me voy a dejar encontrar. Soy yo el primero que te busco en realidad, nos va a decir el Señor. ¿Dónde te buscamos, Señor? ¿Dónde te buscamos? Recién un ejemplo concreto, hablando de los signos, ¿no? De ver en el signo, y me corro para este lado un poquitito, en los signos que el Señor nos da, en los signos concretos que el Señor nos da para que encontremos a aquel que nos trae el mensaje, que nos trae la salvación, que nos trae, por tanto, si somos salvos y redimidos, la vida eterna. Porque de eso se trata, ser salvados y redimidos, encontrarnos con la vida eterna. Y ahí nos encontramos con la verdadera vida. Entonces, ¿dónde, Señor, te encontramos? Encontramos esos signos de tu presencia en la vida. Recién justamente estaba leyendo un mensajito que en las locuciones que recibía Fabiana Corraro, una hermana en la fe que recibía locuciones y que se escribió un libro hermoso a las almas pequeñísimas, y en donde Jesús le hacía una hermosa promesa de que iba a recibir gracias, lo que estaba esperando, algo que ella esperaba. Y entonces ella esperaba ahí en ese diálogo que se da entre Jesús y ella, entre María y ella, locuciones de María y de Jesús. Ella dice, necesito este dinerito para los niños, para el jardín, para que comiencen su jardín. Y la madre o Jesús, no me acuerdo quién de los dos, le dice, no te preocupes por pequeñeces. No esperes, ella esperaba eso, esa platita que le tenía que llegar para los niños en el jardín. Y Dios estaba pensando en una obra mucho más grande. No te preocupes por pequeñeces. Y eso me hizo pensar a mí, ¿qué estoy esperando yo, Señor? Y yo estoy esperando cosas, promesas tuyas, Señor, grandes promesas tuyas, pero yo me concentraba, y me concentro muchas veces, me pierdo de lo esencial para irme a lo pequeño, a lo sin casi importancia. ¿En qué? ¿Me falta de comer? No me falta de comer. Pero muchas veces estoy preocupada por recibir ese dinero que necesito para vivir y llegar a fin de mes. Sí, como a todo el mundo. Y hay un cambio en la sociedad, en todo, en este mundo que no es únicamente un problema argentino, en donde se están dando cosas, que hay cambios de niveles a nivel global que son tremendos, pero no estamos viendo esos grandes cambios, estamos viendo nuestra pequeñez de todos los días, individual, personal. Y creo que capaz que esté maldito porque no me pasa esto, porque no me sale aquello, y me considero que estoy maldecido, con alguna maldición encima, con alguna atadura, con algún problema, que me están haciendo trabajos, cuando en realidad a veces estamos hablando influencias demoníacas. Obviamente esas están en todo el mundo, en todos, pero más de una vez corramos al innombrable del lado y miremos un poco la situación global, que indudablemente que el enemigo también influencia globalmente, pero
y digamos que hay como una especie de gobierno del enemigo a nivel global, pero es una lucha que hace mucho que viene y que vamos a tener que comprender que para creer en Dios estamos sumergidos en una lucha, que se gana de rodillas, pero que vuelvo de nuevo a lo que estaba diciendo. Estamos en medio de luchas que tienen que ver con una lucha a un nivel macro, que todo el mundo está viviendo y que yo creo a veces el enemigo a lo mejor me quiere hacer creer, y por ahí no sé por qué me viene el enemigo, como que está nombrando, está actuando de esa manera, desanimándonos de esa manera, creyendo que estamos maldecidos continuamente, que el trabajo de él es más fuerte que el de Dios. Y en realidad tenemos que correr un poquito la mirada de ahí para ponernos en Dios y ver qué tan bendecidos estamos siendo en este momento. ¿Qué tan bendecidos estamos siendo en este momento? Porque capaz que toda la crisis que estemos viviendo a nivel mundial, a nivel también nacional, a nivel también personal, tenga que ver con un llamado de atención y una bendición que nos acerque de nuevo al mensaje que Dios nos trae. Y que podamos llegar a comprender que la bendición de Dios en esta vida, los signos de Dios en esta vida que se manifiestan en la vida, estén mucho más cerca nuestro de lo que nosotros creemos. Y estas grandes crisis que estamos viviendo, en realidad, también son permitidas por el Señor, por tanto, terminan siendo bendiciones, para que nosotros podamos comprender la acción de Dios en nuestra vida y volvamos a lo esencial. Volvamos y retornemos a la fuente. Volvamos y retornemos al primer amor. ¿Dónde está lo esencial? Porque si no, nos vamos a quedar en las pequeñeces. Tengo que darle y comprar las cositas a mis niñitos para el jardín, dirá Fabiana. Y el Señor, la madre le dice, eso es una pequeñez, de eso ya está en mi plan dárselo. O sea, no es eso lo que te quiero dar, lo que tenés que esperar. Lo que estás esperando y que es algo mucho más grande, te lo estoy dando, está llegando. ¿De qué se trata? ¿Dónde está eso que estoy esperando, que es tan grande, que no lo puedo ver ni me lo puedo imaginar, pero que Dios me lo está concediendo, me lo está dando, está llegando? ¿Qué es lo que tengo que esperar? A ese que busco, a ese que espero. ¿Qué es lo que el alma espera? Y que nos estamos perdiendo en el camino. ¿De qué se trata? Y el Señor nos va a decir, es que ustedes, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que ha enviado. Crean en aquel que ha enviado. Y si yo creo en aquel que ha enviado y creo que Él se ocupa de mí en todo, capaz que tenga que sacar la mirada de lo pequeño y mi subsistencia de cada día y esto y aquello, que no significa que no tengamos que ocuparnos en algún momento del día, pero el Señor nos dice, yo me encargo, vas a tener ese trabajo, lo vas a hacer, te vas a ocupar de esto, te vas a ocupar también de aquello, de lo otro, y cuántas cosas más allá del trabajo, la salud, de esto, aquello, el remedio, lo otro, no sé cuántas cosas tenemos para mirar cada día. ¿Qué estamos esperando? Y nos estamos perdiendo de lo esencial, cosas y pequeñeces que nos distraen, que desvían la mirada de lo principal, de lo fundamental, de lo esencial, de lo primordial, para concentrarnos en lo pequeño.
De tal manera que cuando lo primordial, lo fundamental, lo esencial lleguen a mi vida, yo no la veo, no sé, no me enteré, pasó. ¿Y dónde estabas? Mirando lo pequeño. Y así se nos pasa la vida. Me viene el ejemplo de los judíos. Eran el pueblo elegido, pero se ocuparon de lo pequeño, lo que no era esencial, y encima no era la verdad. Y se perdieron la verdad que vino a su encuentro, al que ellos estaban esperando, al prometido, al Mesías. Se lo perdieron, porque se quedaron mirando para otro lado. Y el Mesías vino, llegó, y ellos lo mataron. Nosotros no estamos tan exentos de vivir ese camino. Si nos quedamos en las pequeñeces y nos perdemos de lo esencial, de lo primordial, de lo fundamental. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crea en aquel que Dios envió para mi salvación, que me pierda de Él. Estoy concentrada en lo pequeño y no estoy concentrada, no estoy viendo lo principal, lo fundamental, lo primordial, y la vida se pasa. Se me pasa la vida. Y cuando me encuentre ante Dios, cuando sea llamada a la casa del Padre y me encuentre ante Dios, y se me pida cuenta de los talentos que me dio, que me confió, ¿qué hiciste con esto? Tengo uno, pero te tuve miedo porque sos muy exigente, porque acá está, te lo devuelvo. Y sí, llega el momento ese en el que tenés que dar cuenta, acá está. ¿Dónde estaba? Y lo enterré por ahí, lo cuidé. Mentira, no lo cuidaste. Si lo hubieras cuidado, lo hubieras hecho producir. No lo cuidaste. Me recuerdo también a esos programas políticos que se ocupan tanto del pobre, de darle la comida al pobre, que los quieren pobres aparte, porque trabajan para que hayan pobres, porque si no ellos no existen. Y el tema es que están tan ocupados en darles del pan material que se olvidan de que esos pobres crean en su Salvador. Son pobres espirituales que quieren conducir a pobres materiales para enriquecerse ellos. Eso fue lo que se nos ha mostrado, lo que está a la vista y que nadie puede negar. O sea, hagamos una lectura de la realidad y ver que hay programas que no sirven. Se quedan centrados en esa pobreza sin ocuparse de lo esencial. Es un ejemplo que a lo mejor no a muchos les va a cerrar, pero no es tan errado ni tan descontextualizado dentro de lo que del mensaje que estoy dando. Vamos a lo espiritual si quieren, porque eso es entrar de repente en una cuestión en donde opinamos diferente, hay opiniones diversas y esas opiniones diversas nos separan. La cuestión no es separarse, la cuestión es unirse, buscando en los buscadores de aquí que buscaban a Jesús. Cuando busco a Jesús, busco la verdad. Y tengo que seguir el camino que Él me mostró. Y el camino que Él me mostró no es quedarme en la pequeñez. O sea, en el pan que me da la comida del día. De eso Él ya se encarga.
hay otro pan que es el principal. A lo mejor se encarga usándome como instrumento para que yo en una obra social me encargue de eso y haga caridad de esa manera. Pero que no me pierda el mensaje esencial, principal, fundamental. ¿Cuál es? Que a esos pobres les llegue el pan principal, que es el del Dios de la vida, que trae la salvación a nuestra vida, que nos llega y nos hace posible la vida eterna. De eso se trata el mensaje principal. Y Jesús, cuando el alma cree, cuando hay alguien que cree en Él lo toma para sí y se encarga de todas sus hambres y sedes, de todas. Darles el alimento principal a alguien para que se alimente es darle el pan de vida, que es Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando puedo llevar a un pobre, material o espiritual, al Dios de la vida, al Rey del universo, al Creador de todo y dueño de todo, a ese pobre ya no le va a faltar nada. Ahora, vuelvo a mí, vuelvo a mi pobreza. Yo que me estoy preocupando cada día para salir a trabajar y tener mi pan cotidiano. Está bien, pero no todo tu día ni toda tu vida tiene que estar, ni todo tu tiempo tiene que estar consagrado a ese pan, entregado a ese pan. Tiene que haber otro motor que me mueva. Tiene que haber otro motor que me mueva. El de la vida. Ese es el que todos buscamos, sabiéndolo o no sabiéndolo. Porque cuando no lo busco por un lado, lo busco por el otro. Y cuando quiero estar bien y necesito de amor y de seguridad, van a haber opciones que me distraen del camino verdadero y a las cuales quiero llegar. Y bueno, me concentro en el trabajo y busco ese estado de felicidad en alguna otra parte que vaya compensando todos los vacíos o tratando de llenar esos vacíos interiores que se tienen de la ausencia de Dios. Infierno es ausencia de Dios. Esos vacíos que reflejan mis propios infiernos y que de repente me muestran de alguna manera y me hacen estar como un ser de búsqueda constante. Ahora el Señor me dice, ¿dónde me estás buscando? Capaz que tengas que cruzarte a la otra orilla. Si veo que no encuentro la paz, si veo que no encuentro la felicidad, si veo que no encuentro plenitud, si veo que no descanso en mi búsqueda, si veo que me choco siempre con la misma piedra, si veo que no encuentro de alguna manera ningún estado de alegría, de paz, que no lo encuentro, capaz que tenga que cruzarme a la otra orilla y buscarlo al Señor de la vida allí donde Él está. Allí donde Él está. Dejar de buscarlo en los lugares de la muerte para encontrarme con el Dios de la vida y que sea Él mi gran proveedor de todas mis carencias, de todas las ausencias, de todos mis vacíos que exigen ser llenados. Ahí, encontrándome con Él, voy a decirle a mi vida, ya está, se terminó tu búsqueda, lo encontraste todo, ya está, deja de distraerte en el camino,
Deja de buscar por donde no hay nada. Encontrate con el Dios de la vida, tu gran proveedor, la divina providencia, proveedor, de la misma familia de palabras. ¿Sí? Encontrate con Él. Encontrémonos con Él. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Somos buscadores. Danos la valentía, la fuerza, la voluntad para cruzarnos a la otra orilla. Allá donde vos vas, allí yo quiero estar. Allí donde vos estás, allí yo quiero estar. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Donde tú estés, Señor, allí yo quiero estar. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Gracias, Señor. Qué linda palabra. Para entregarte justamente todo esto de lo que hablaba. Mis vacíos, mis carencias, las ausencias que me dañan. Todo te lo entrego, Señor. Todo te lo entrego. Para que pueda en algún momento rezar como Santa Teresa. El que tiene a Dios lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque Dios, mi gran proveedor, la divina providencia, una vez que lo tengo a Él, ya no puedo decir que me falte nada. ¿Quién se encarga de mí? Dios, mi Señor. Y si Él es un Dios vivo, no es un Dios ni indiferente, ni ausente, ni egoísta. A Él le importo, porque me ama con amor eterno. Y Él quiere ser el primero en mi vida. De eso se trata todo. El primero en mi vida. Su promesa es de que nada nos va a faltar. Empezando por lo más importante, nuestra salvación. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nada me turbe, nada me espante. Si a Dios tengo, nada me falta, solo Dios basta. Me parece que es así la oración de Santa Teresa, un poco más, bastante más larga, pero creo que resume el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga y te dé todo lo que necesitas, especialmente a Él mismo. Y eso va a depender de vos, de tu sí, de mi sí. Depende de mi sí. Yo sí te digo sí, Señor. Sí te digo sí, Señor. Sí quiero. Sí. Tú eres todo para mí. Gracias, Señor, por ocuparte de mí. Gracias. Gracias por haber sanado mi vida desde la concepción. Ningún psicólogo ni ningún médico lo pudo hacer. Solo tú, Señor. Gracias, Señor, por llenar mi vida de ti y sanaste todas las ausencias que me dañaron. Gracias, Señor, porque cuando me faltó para el pan, que me faltó, y me faltó, muchas veces me faltó, te encargaste de proveerme la divina providencia, por favor, lo que ha sido en mi vida, Tremendo, tremendo. Gracias, Señor. Yo puedo dar testimonio de solo Dios basta. Él se encarga de todo, sí, hay que creer. Danos esta gracia, Señor. Danos una fe firme de que podamos creer en esto, que no es fácil de creer, pero danos la gracia de subirnos a la barca y de cruzar a la otra orilla.
Y si estamos en un lugar de muerte, ir hacia el lugar de la vida, donde vos estás, para darme todo lo que necesito para la vida, empezando por la vida eterna. Amén. Que tengas un muy bendecido lunes, una muy bendecida semana, una muy bendecida vida. Hasta mañana, si Dios quiere.